Hola de nuevo, os preguntaréis que faltan todavía algunos detalles por resolver en la tienda online en el envío de datos a la base de datos, por ejemplo en alta de productos, porque faltaría avisar cuando se da el botón enviar a través de un mensaje escrito que el envío se ha realizado con éxito. Esto lo podemos hacer dentro del archivo crear.php, que es el del formulario. Si nos vamos a la parte del formulario, tenemos un atributo que es Action. En Action vamos a dirigir a admin productos al archivo crear, que es el archivo que estamos ejecutando. Y nos vamos a ir a la condición del if cuando se obtiene un resultado en la consulta, es decir, una inserción de datos correcta, y teníamos el eco, datos registrados correctamente. En este caso, lo que vamos a hacer es redirigir a la página del administrador, donde mostraremos un mensaje donde se diga que los datos se registraron correctamente. Para eso, bueno, vamos a crear una variable host donde vamos a utilizar la superglobal server, y de aquí vamos a extraer el parámetro HTTP host, que es el host en el que está alojada la página web, y luego vamos a componer una ruta y lo vamos a almacenar en la variable ruta, donde vamos a extraer todos los espacios y vamos a utilizar la función dirname, el nombre de directorio, y vamos a coger la variable server, superglobal server, en el parámetro llamado php self, y aquí tenemos un segundo parámetro que serán las barras que vamos a incluir como carácter de escape, estas dos barras inclinadas hacia la izquierda. Ponemos el punto y coma. Luego vamos a crear una variable HTML donde vamos a anotar hacia la página a la que quiero redirigir al usuario. Bien, como estamos en crear, que está dentro de productos, tenemos que subir hacia admin. Por tanto, vamos a darle un doble punto con una raya inclinada. Ya estamos en admin. Y ahora vamos a ir a index.php, que es la página a la que quiero redirigir. Y vamos a enviar a través del método get con la interrogación una variable que se va a llamar registrado, que le voy a dar un valor 1 con el igual a 1. Y con esto, bueno, pues compongo toda la URL a la que voy a redirigir con el encabezado, que sería http el host en el que está alojado, la ruta y barra la página a la que quiero redirigir.
y a través de la función header voy a redirigir a location, a una localización que va a ser esa URL, o esa variable URL. Como hay servidores que redirigen sus propios encabezados y a veces lo hacen de forma continua, voy a asegurar con un include, añadiendo una página que voy a almacenar en include, en el directorio include, en template, que voy a llamar redirect.php. Esta es una manera de asegurarme que se produzca ese redireccionamiento, pero con estas comillas necesariamente tienen que ser comillas dobles para que reconozca aquí el nombre de las variables. Voy a dar una función, un método die que concluye todo. Bien, esta página redirect la voy a crear aquí en template, en el directorio template, redirect, y bueno, contiene una página web y dentro del head he colocado el HTTP key location, que tenía el contenido en PHP, que es la variable URL, y un body donde dice el recurso se ha movido hacia esta dirección, hacia aquí, y ahí va a haber un enlace, pero esto, repito, no es del todo necesario. Guardamos los cambios. Y esto va a ocurrir cuando incluyamos un registro en la base de datos. Vamos a ello. Por ejemplo, este artículo, donde vamos a seleccionar una imagen y una descripción, y vamos a darle a enviar, y en este caso nos redirige a la página index y nos envía a través del método get una variable registrado que es igual a 1. Pero en el HTML, aparte de enviar esta variable registrado, podría enviar cualquier otra con un ampersand y, por ejemplo, una variable texto que sea igual a producto registrado correctamente. Por ejemplo, dentro del PHP podríamos poner una variable resultado y aquí leo la superglobal, que sería $-get, y esto lo voy a imprimir con un echo y una etiqueta pre para darle forma, que se ve mejor. Y luego un bar_down para ver las características de la variable resultado y cerramos con la etiqueta pre, guardamos cambios y si me voy a la página del formulario, introduzco un producto, por ejemplo, monitor, 150 euros, busco una imagen y le pongo una descripción. Y le doy a enviar. Veo que se me presenta un array dentro de la página de admin y vemos en la parte de la URL esa interrogación con esa variable registrado igual a 1 y esa variable texto que es producto registrado correctamente, que aparece aquí en el bar_down registrado
con valor 1 y texto con el valor producto registrado correctamente. Si solo quisiera ver una de ellas, aquí podríamos colocar en el bardam unos corchetes, entre comillas, el valor de esa variable, por ejemplo, texto. Si guardo esto y actualizo esta página, aquí va a aparecer solo lo que es el texto, ¿no? Que es el que he seleccionado aquí en la lectura esta de aquí, ¿no? Pero toda esa variable se recoge aquí con la supervariable get en resultado, que es lo que lee, repito, de la URL después de la interrogación. Pero mi consejo es que para crear un aviso una vez que se han subido los datos a la base de datos, nos olvidemos solo de una variable booleana, por ejemplo, registrado igual a 1, para poner una condición en el archivo index.php, que es donde vamos a redirigir al usuario o a la usuaria. Entonces vamos a usar esta variable registrado igual a 1, guardamos los cambios de admin. Lo que vamos a hacer es poner una condición. Esto lo podemos comentar. Y lo podríamos poner antes del botón o después del botón, aquí en la sección. Vamos a ponerlo, por ejemplo, antes, a través de un div, que le puedo dar una clase, que se puede llamar alerta, y dentro del div voy a meter PHP. Y aquí voy a meter si la variable vamos a dejar esa variable resultado, y aquí vamos a registrado y ponemos si la variable resultado es igual a 1, dos puntos, salimos del PHP y volvemos a abrir otra vez PHP, porque en medio vamos a incluir HTML. Y aquí vamos a cerrar el PHP y aquí le vamos a indicar que se ha alcanzado el final del if en if, y aquí pondríamos un párrafo, por ejemplo, y el párrafo que se imprime es un texto, por ejemplo, se registraron los datos correctamente. Es decir, si ese resultado es igual a 1, va a imprimir esto. Pero ¿qué ocurre? Que este triple igual va a valorar el 1 aquí como un entero. En cambio aquí, ese valor de 1 lo va a interpretar como un string, es decir, un carácter, para pasarlo a entero y que luego aquí se interprete correctamente. Tengo que poner la función intval, que lo que hace es convertir a entero ese string. Y aquí ya lo leerá correctamente. Guardamos. Y aquí aparece el texto. Se registraron los datos correctamente.
Lo único que ese texto aparece en pequeño, sin estilos, habría que dar estilos, ¿no? Hemos incluido una clase que es alerta y nos vamos a ir a la hoja de estilos y aquí pues podemos poner alerta y esa clase va a ser un display block, un color de texto, por ejemplo red, un background color que puede ser también verde, un text transform para convertirlo todo a mayúscula uppercase. También podríamos ponerle un padding de un rem. Y luego también un text align center. Vamos a guardar y vamos a ver cómo se vería. Claro, se coloca en una columna de las dos y está trasladada a una columna porque lo hemos metido dentro de la sección. Es decir, aquí en el index, al meterlo dentro de la sección está clasificada en columnas, entonces vamos a sacarlo, vamos a coger todo este div aquí, vamos a darle una tabulación correcta, ahí, y guardo los cambios y actualizo la página. Podríamos darle un margin top de 2 rem, por ejemplo, bueno, 1.5 rem y un border radius de un rem. Guardamos, actualizamos la página. Bueno, ya queda bastante mejor. Fijaos qué ocurre si desde inicio, sin subir ningún registro, voy a admin, que aparece ese div con el fondo verde. Esto, bueno, es porque yo he colocado el div antes de la condición y siempre se va a mostrar. Si este div lo meto dentro de la condición, y aquí después del párrafo, en este caso, si no se cumple la condición, no se va a mostrar. Y luego, si no se suben datos a la base de datos y el registrado no tiene valor, esto puede marcar un error de que no esté definido. Entonces hay una anotación en PHP reciente que con el doble interrogación, con la doble interrogación, si no se le asigna un valor al resultado, le asigna por defecto el valor que le ponga a la derecha, que es null. Entonces vemos ahora que si actualizo o desde inicio voy a admin, no se muestra ese div. Solo se muestra en el caso de que cree un producto y lo suba y aquí sí aparece. Pero hasta ahora el registro que hemos presentado es un registro fijo que hemos creado para diseñar la tabla.
y en el tbody hemos creado un registro fijo. Estos registros que tienen que aparecer aquí son los que estén almacenados en la base de datos. ¿Y esto cómo lo vamos a hacer? Bien, pues vamos a ir a la página index y aquí vamos a crear una instancia de la base de datos y esto es muy parecido a lo que hicimos en el formulario de subida de archivos. Podemos copiar estas dos líneas aquí con la salvedad de que el archivo index está en la carpeta admin. En cambio, el archivo crear está en productos y había que subir de productos a admin y de admin a tienda para ir luego a la carpeta config y al archivo de la base de datos, database.php. En el caso de index, al estar ya en admin, solo hay que subir una vez. Por lo tanto, hay que quitar una de estas dos subidas de carpetas para que conecte bien a este archivo y pueda usar esta función conectarDB, que se va a almacenar esa conexión en la variable db. Una vez que hemos creado la instancia, vamos a crear la consulta. Para eso creamos una variable query que es consulta y aquí lo que vamos a hacer es hacer un select a todos los datos de la tabla productos. El siguiente paso es realizar la consulta. Realizamos la consulta a la base de datos con una variable resultado consulta. No pongo resultado porque aquí en esta página ya creé una variable resultado aquí. Por lo tanto, le voy a llamar resultado consulta y esto va a ser mi SQLi query y va a consultar la base de datos que está en la instancia DB y va a realizar la consulta que he creado en query, que es esta de aquí. Y una vez que se ha consultado, lo que voy a hacer es en la tabla, en el tbody, tenemos una línea y cada registro va a ocupar una línea. Por tanto, antes de la línea voy a presentar de forma dinámica a través de PHP y a través de un while, bucle while, donde voy a crear una variable que va a ser el producto y esto va a ser el resultado de realizar una consulta fetch assoc de resultado consulta escribimos dos puntos que sería como las llaves del while pero en la otra anotación y tras escribir las líneas que son cada uno de los registros al final con PHP voy a indicar la finalización del bucle while y en medio en cada línea en lugar de un valor fijo lo que voy a hacer es también con PHP y un eco voy a mostrar ese producto pero con los corchetes y las comillas simples voy a buscar dentro de ese producto
el campo correspondiente a esa celda. Aquí sería la ID de producto y luego el punto y coma. Cuidado que ese nombre sea el mismo que el del campo que tenemos en la base de datos. Luego voy a hacer algo muy parecido con el nombre del producto, pero en cambio aquí voy a cambiar esto por el nombre del campo, que sería nombre. En el precio, algo muy parecido, y puedo añadir euros. Y en la imagen la tenemos almacenada en la carpeta imágenes, que es fija, pero el nombre varía. Entonces el nombre se extrae de la base de datos del campo imágenes, que lo hemos almacenado allí. Por lo tanto, borramos esto y con PHP extraemos el nombre de la imagen, que era campo imagen, y en la fecha lo mismo, pero para el campo fecha, y en la descripción lo mismo, pero para el campo descripción. Aquí hay un error, esto es precio. Y por último, al finalizar, vamos a cerrar la base de datos, aunque esto lo suele cerrar por defecto PHP. Cuando ve que no se consulta la base de datos, lo cierra automáticamente, pero podemos ayudarle a cerrar la base de datos. Para eso, mi SQL close, indicamos que vamos a cerrar la base de datos DB. Si actualizamos la página de admin, vemos que se presentan los productos que aparecen en la base de datos con sus datos y los botones actualizar y eliminar que tendremos que programar para darles funcionalidad.